Listo. Bueno. Entonces decíamos por tercera vez, a ver, la tercera es la densidad. Seleccionamos buscar B. Entonces decíamos que valor buscado, este de acá, matriz, buscar en. Entonces íbamos a la tabla de la hoja 1 y seleccionábamos todo el rango. El tercero dice indicador de columnas. Entonces tenemos que contar cuál valor queremos que nos devuelva de esta tabla y en qué columna se encuentra. Entonces yo cuento aquí. Columna 1, columna 2, 3, 4, 5, 6. Necesito que me devuelva el valor de la columna 6. Y en ordenado le pongo falso. Falso me quiere indicar que me va a buscar la coincidencia exacta. Si le pongo verdadero, él en algunos casos me busca una coincidencia cercana. Si yo le doy a aceptar, se supone que me debe aparecer el valor de la edad de esa persona. Entonces yo voy aquí a la 2042, perdón, 2042, no 2045, y la edad de esa persona, aquí la estamos viendo, es de 51, ¿cierto? Entonces ahí no la selecciono bien. Entonces 2042, y aquí está el 51. Dime. A mí me aparece 28. Ah, claro, es que tu tabla es diferente, señorita. Ah, no importa que no. Ah, bueno. Tienes que ir a buscar el número que hay acá, no sé qué número tengas acá, y ese, ok, 1402. eso, y la persona 1402 de tu tabla debe tener 28 años de edad. Y Profe, ya sí, a mí me dio. listo, perfecto. Ya lo único que tendríamos que hacer es arrastrar la fórmula, pero ojo con esto. Aquí hay que fijar unos rangos. ¿Cuáles son los rangos que hay que fijar en la fórmula? El rango de la matriz, es decir, este rango, el que dice hoja A1, a este le voy a dar F4 y a este F4, porque voy a utilizar siempre la misma tabla. Si yo no fijo esos valores, me va a quedar mal. ¿Cuál es? Qué pena. Los de la matriz. Es decir, a mí, aquí hay 4 valores en la fórmula, ¿cierto? Vea. A2, que es el valor buscado. Los valores de la matriz, estos son los que tengo que fijar. Los que vienen de la tabla 1. Ah, listo. ¿Listo? Son los únicos. Sí, sí. Porque Listo. siempre voy a usar la misma tabla. Y ahí sí lo jalamos. Y ahí sí ¿Cómo? lo rellenan. Pero, se fija con F4, ¿cierto? Sí, señor. Pues no me da. En un portátil es FN F4. No, yo tengo el teclado normal, pero estoy viendo F4, ¿no? O le das pesos a ambos. Cuando uno tiene esas dificultades, uno lo que hace es darle pesos. El signo de pesos al rango. Ah, ok. Entonces, ve al A le doy pesos y al 1 le doy pesos. Toca darle a los dos. Si yo le doy solo pesos al A, me fija solo la columna A, pero no me fija el número. Es decir, no me fija la celda. Por eso es que toca darle pesos a los dos. ¿Listo? Y aquí en mi caso, ya me quedó entonces la tabla con el muestreo de las 50 personas. Entonces ahí yo tendría ya mi muestreo realizado y es un muestreo aleatorio. Como el ejercicio decía que lo que queríamos era calcular el promedio de las personas infectadas en Colombia, pues simplemente voy a calcular ahora un promedio simple de esos valores. Entonces voy a decir que promedio, selecciono los 50 valores y según mi estudio, señores y señores, yo concluyo que la edad promedio de las personas infectadas por coronavirus en Colombia es de 43.6 años o 44. No sé cuánto les haya dado a ustedes. 45.4. Igual. Ok, entonces... Calculemos la de los muertos. O sea, es igual promedio y entre paréntesis selecciono todo, toda sí, la edad. el rango, sí señor, el rango, vea. El promedio de las edades ya ustedes ya están viejos haciendo este cálculo. Dime. Sí. A mí me da No fue. 14. ¿Cuánto?
41.14. Ah, listo, sí, 41.14, perfecto. Es obvio que cada uno nos dé diferente, porque obviamente Hay cada uno diferentes. tomamos una muestra diferente. Todos estamos tomando personas diferentes dentro de ese estudio. La única forma de que a todos nos dé igual es que tomemos toda la población, ¿cierto? Pero, como Sí. ya hemos hablado, en algunos casos, obviamente, si esto fuera un muestreo, por ejemplo, puerta a puerta o hospital por hospital, pues obviamente es mucho más fácil visitar 50 hospitales que visitar 2.800 personas en los hospitales. Por eso es que se utiliza el muestreo. Obviamente este es un ejercicio académico, pero si estuviéramos hablando de un proyecto de investigación, como el que yo les decía, que ustedes van a hacer cuando estén realizando de pronto su proyecto de grado, obviamente ustedes no van a entrevistar 2.000 o 3.000 personas, ustedes van a entrevistar 10, 20, 30 personas. Entonces, esa sería una forma de realizar un muestreo aleatorio El COVID. del COVID. Profe, ¿no se puede calcular la tasa de mortalidad respecto a años? O sea, Respecto al año, es que aquí no tengo tasa de mortalidad. Ah, sí, sí se podría, claro. el promedio de personas que se mueren ¿son de qué año? Más o menos, ¿de cuántos años? El promedio de mortalidad, venga, Sí. lo hacemos en una carrera. En Pero, profe, eso, edades, ahí no ahí, pues para uno mirar el promedio de la mortalidad no podría ser con un muestreo, o también es igual de exacto. Tendría que mostrar los que están muertos. Ok, o sea, el muestreo Sí, sería todos los muertos. claro, filtro aquí por donde dice atención y aquí dice fallecidos. Ah, ok, Mi me queda población claro. tendría que ser esta, van 112 muertos. Pero son si puros yo, viejitos, ¿sí o qué? Profe, eso es en Colombia. sí señor, esto es Colombia, esto es, ¿Y por qué Gordo, se tanto? murió un médico de 33 años, siga pensando que son los viejitos y vea, verá. No son viejitos, han muerto peladas de 19 años. ya les voy a hacer Pero todo. eso es gente con las defensas bajitas, No, pero esto no, espere. Pero, profe, si habían con dicho todos los SIDA, con muertos. cáncer. Pero en Colombia está muriendo la gente joven. Sí, claro. ¿Quieren ver cómo se están moviendo? Vean, les voy a hacer una función aquí en Excel que se llama tabla dinámica. A ver, vamos a filtrar por... ¿Esto es qué? Creo que es por tipo. Esto, no, ese no es tipo. ¿Dónde? ¿En cuál es que está acá? ¿Eso es qué? Ah, atención. Por atención. Que se me hizo la hoja dinámica aquí. Por atención. Y vamos a filtrar, puede ser por edades, por este lado. Y vamos a filtrar aquí, puede ser por tipo. Entonces ahí está una tabla dinámica. Y vamos a mirar los que están fallecidos. Entonces vean, ahí están las edades de todos los fallecidos. Y se murió un viejito de 98. Y una pelada de 19. Entonces si usted exactamente vea un niño de 3 años, uno de 19, otro de 25, otro de 26, 3 de 33, ahí debe estar el Ay, médico. no. Ahí está el médico que ustedes dicen. Entonces miremos a ver si es cierto. Vean, si yo voy acá y escojo los de los muertos y escojo los de edad de 33 años, creo que el médico era de Bogotá, véanlo, aquí está. Uno de esos dos fue. Ay. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla podríamos mirar eso, vean, 2, 3. Ya si quisiéramos por rango de edades, tendrían que hacer algo que ustedes aprendieron el semestre pasado, que son las clases. De hecho, creo que el ejercicio que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer sobre eso. Bueno, seguimos entonces, para no asustarlos. Profe, ¿y cuántos decía ahí que eran? Yo vi muchísimos. En total son 112. Míralos, aquí están. 112. Ah, sí. Se murió un viejito de 96, uno de 98, uno de 96. Vea. Ahí están. Pero vea, gente joven así por encimita, de 3. Profe, ¿cuál es la media? Qué pena. ¿La media de qué? De esa edad, la media de la edad de los fallecidos que estamos teniendo en Colombia. La media de la edad de los fallecidos no la hemos sacado. Pero la podríamos sacar aquí, vea. Eso se saca aquí rapidito. Mayores de 30, menores de 50. Vea, la edad promedio es
Aquí abajo aparece, vea, 65.67. Ah, bueno, que ya está dando alta. Ay, los viejitos nos estamos muriendo más. Bueno, vamos entonces con el siguiente tema. Entonces, esa que vimos es muestreo aleatorio simple. Decíamos que teníamos otros tipos de muestreo. Entonces, ¿qué otros tipos de muestreo tenemos? Entonces, vamos a ver qué otros tipos tenemos. El segundo tipo se llama muestreo sistemático. ¿Qué es un muestreo sistemático? Entonces, un muestreo sistemático es un muestreo en el cual los elementos se seleccionan de acuerdo, y esta es la palabra importante acá, se seleccionan de acuerdo a un orden. Tengan eso muy pendiente, por favor. Se seleccionan de acuerdo a un orden. Entonces, aquí dice, vean, se mide con respecto al tiempo, al orden o al espacio. ¿Cómo va esto en un ejemplo real? Entonces, para este mismo ejemplo que yo tengo acá de la tabla, me van a decir o me dicen que muestré exactamente las mismas personas o los mismos 2.852 personas, pero en este caso no utilizando un muestreo aleatorio, sino un muestreo sistemático. Entonces, ¿cómo va esto? Cuando a mí me hablan muestreo sistemático, es que yo elijo un intervalo para hacer el estudio. En este caso yo diría algo como esto. Yo voy a muestrear cada 50 personas, o cada 60 personas, o cada 15, o cada 20. Ahí estoy estableciendo un intervalo. En ese caso es un intervalo de orden. Si yo estuviera en un restaurante y me dijeran, señor, usted tiene que encuestar a las personas que ingresan aquí al restaurante, pero el muestreo lo tiene que hacer sistemático. Entonces yo lo que diría es que voy a entrevistar o voy a encuestar cada 5 minutos una persona de las que entran. Entonces yo me pararía en la puerta del restaurante y a la persona que entró a las 12:05, a esa le hago la entrevista. A la que le entró a las 12:10, a esa le hago la entrevista. A la que entró a las 12:15, a esa. Ahí también estoy estableciendo un orden y un intervalo, ¿cierto? El intervalo en este caso sería de 5 minutos. Es decir, muestré una persona cada 5 minutos. Ese es el caso de un muestreo sistemático. Para nuestro caso, me dicen que muestré también 50 personas, pero con un muestreo sistemático. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer en este caso? En este caso, lo que debo hacer yo es seleccionar entre el rango. Entonces voy a colocar acá valor mínimo y valor máximo. Seleccionar entre el rango de personas que tengo, 50 personas, estableciendo un orden específico. Entonces, el valor mínimo mío es que es la persona número 1 y el valor máximo es la persona 2852. Hago una resta entre el valor máximo y el valor mínimo, en este caso. Es decir... Otra pregunta, ¿la resta la tenemos que hacer con fórmula o simplemente se resta? Ah, no, eso como ustedes quieran, simplemente es el concepto. Entonces, este sería la resta del máximo y el mínimo. Y ese valor, este valor lo dividimos entre el número de elementos que vaya a muestrear. Entonces, ¿qué número de elementos voy a muestrear? Entonces, en este caso, mi muestra va a ser de 50. Entonces, divido esa cantidad, 2851, entre 50. Y lo que me concluye es que tengo que muestrear una persona cada 57. Prof, pena, ¿me vuelve a repetir, porfa, que me perdí un poquito? Sí, como tengo que Voy en establecer... resta, voy en la resta ya hecha. Claro, divido esa resta entre el número
de personas que voy a muestrear. Ah, listo. Y me da 57. Es decir, voy a entrevistar cada 57 personas, perdón, cada 57 personas voy a muestrear. Entonces yo muestrearía a la persona 1 y a ese 1 le sumo 57. Entonces aquí sería igual a 1 más 57. El que seguiría sería ese valor más 57. El que seguiría sería ese valor más 57. Y así sucesivamente. Profe, ahí no tenemos en cuenta el decimal. Pues como nos tiró No. 57.2, simplemente No. 57, no importa el decimal. Sí, aquí en este caso no nos sirve el decimal porque en la tabla yo no tengo persona 50.5, ¿cierto? En la tabla yo sí tengo persona entera. 1, Ok, pues 2, no se nos 3. afecta el resultado. Claro, si no nos afecta el resultado. Ya una vez tengo esto, pues simplemente lo que hago es un relleno automático de 50 personas. Entonces ahí está la tabla. Profesor, una pregunta. Esos números de esa columna los pongo aleatorio. O sea, no importa, pongo el 1, así. No, señor, no, señor. Ojo que los conceptos son diferentes. Aleatorios es aleatorios. Excel no lo hace. Aquí no es aleatorio. Aquí yo estoy diciendo, Fabián, que voy a muestrear Sí. cada 57 personas una persona. Ujú. ¿Cierto? Ese es mi intervalo. Cada 57, vea, cada 57 yo voy a muestrear una persona. Ah, ya. Entonces, ¿cómo formulo esto? Porque no me lo dejo rellenar. Lo formulo, simplemente cojo el primer número y digo que es igual. El 1 ya está, que este es igual a este número más 57. Y el 57 lo fijo. F4. Y de ahí para allá, Sí. ahora sí relleno. Listo. ¿Hasta dónde relleno? Hasta donde llegue al elemento 50. $51. Entonces, ahí están. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy realizando un muestreo, 50 datos, y estoy abarcando casi el rango de todos los datos que tengo. ¿Sí ven? Vea, estoy tomando desde el dato 1 hasta el dato 2794. Si yo llegara a sumarle a esto 57 más, ya este valor sería casi el último de la tabla. ¿Sí ven? Porque tengo 2852. Ahí están, vea, tengo 2852. Entonces, por eso es que debo hacer ese muestreo de esa forma. Entonces, Profe, a mí me dio 2795. hiciste mal la fórmula. Si colocaste un 1 acá, Sí. y aquí sumaste este valor, el 1 más el 57, pero el 57 entero, no el 57,02. Ah, listo. ¿Listo? Sí, yo creo que es eso. Yo también. ¿Cuánto le dio a usted? A mí me dio Profe, ¿le puede dar clic, por 2794. favor, en Está el bien. 57,02? Claro, 2851 dividido entre 50. Ah, listo, ya. Este valor que hay acá, esperen un segundo. Este valor que hay acá, Espérame. o sea, este valor que hay acá, lo hallo para establecer con qué intervalo voy a muestrear personas y depende del ejercicio que yo tenga. Si yo tuviera un rango más alto, si en este caso la tabla no fuera de 2.852, sino de 5.000 personas, supongamos que hubiera un valor de 5.000 personas, ¿cierto? 5.000 son los que voy a muestrear. Y me piden que muestre 50 personas, yo tendría que dividir ese rango de 5.000 entre 50. Y en este caso, eso sería igual a 100.
Es decir, cada 100 personas yo tendría que muestrear. Entonces yo cogería al 1, al 101, al 201, al 301 y así sucesivamente hasta llegar al último. Ese es digamos, el cuento del muestreo sistemático. Se coge siempre un intervalo que nosotros definimos y se define tomando en cuenta de que tengo que abarcar todo el rango de datos. ¿Qué pasa si yo aquí no cojo un 57, sino que me da por coger un 15? Lo voy a hacer, vea, como está formulado, aquí los datos que voy a muestrear cambiaron. Y resulta que vea hasta dónde voy a muestrear. Voy a muestrear hasta la persona 751. Y todos los que hay ahí para arriba se quedaron sin la opción de ser muestreados. Entonces sería un muestreo incorrecto. Por eso es que hay que hacer esta división. Por eso es que hay que hacer esta división y saber cuál es el intervalo que tengo. Una vez realizado eso, tendría que hacer, vamos a calcularle nuevamente la edad a esas personas, o vamos a calcular el promedio de esas personas. Entonces, nuevamente tendría que hacer o utilizar la fórmula buscar B. Entonces, hagámoslo. Entonces, hagamos nuevamente, ubiquemos nuevamente la fórmula de buscar B. Copienla ahí. A2, simplemente tienen que copiar la fórmula de la hoja anterior. ¿Ok? Cogen la fórmula de la hoja anterior, control C, se van a la hoja nueva y la copian. Ya. Profe, otra vez, ¿cómo es que se hace? Me perdí ¿Qué, lo de la edad. señorita? Profe, ahí sí nos debería dar a todos igual, creo, ¿no? Ahora, Pues por- el primero Sí, 19. ahí sí nos quedan dejaron a menos. todos igual. ¿Qué, mujer? Sistemático, dime. Profe, qué pena, me mostrás otra vez lo de la celda de la edad, la del 19, que se me paró el internet y me perdí ahí y me volvió a aparecer ya y no veía nada. Me voy a la hoja donde tengo el muestreo aleatorio anterior, ¿cierto? Sí. Le doy control C y simplemente me arrastro esa fórmula para acá. Control B, ya. O la pueden hacer con buscar B, o sea, nuevamente voy a buscar, sino que en este caso me sirve copiar porque me muestra todos los valores. Si yo voy a la tabla aquí, la persona 1, la primera contagiada debió tener 19 años. La china que vino por allá de las Europas, vean, aquí está. La número 1 tiene 19 años, entonces está perfecto. Ya simplemente hago el llenado especial y voy a calcular el promedio. Me espera un segundito, porfa. Claro, sí señor, tranquilo. Que Profe, y ya la me dio. última preguntita. ¿Lo hacemos desde el primero o desde el 58? Desde el primero, Esteban, mira, yo cogí 50 personas. Sí, mira, si yo me cuento aquí los datos, yo tengo 50 datos. Ay, perdón, yo tengo 51 datos acá porque yo le metí uno más. Voy a quitarle este. Para mi Profe, pregunta, no, porque es que no da. yo tengo Yo también lo 50 coloqué. datos. Yo tengo 50 datos, profe, sin tener el cuenta al 1, o sea, desde el 58, 115. Entonces deberíamos tener es 51 datos teniendo en cuenta el primero. Lo que pasa es que el último yo lo metí. Pero si Ah, yo, profe, eso era lo que no me daba a mí. si yo A mí me arranco, daba el número anterior de ese. bueno, si yo arranco en 1, debo llegar hasta el 2794. Si yo arranco en 58, debo llegar al 2851. ¿Qué me interesa? Lo que me interesa es que esto tenga 50 datos. Y ojo con eso que acabas de hacer, está perfecto. Vea, yo no tengo que arrancar en el 1. El criterio es que tengo que muestrear cada 57. Yo hubiera podido aquí arrancar en el 2. O hubiera podido arrancar en el 10. Lo único que es claro es que tengo que muestrear cada 57. Ok. Entonces, en este caso, para que nos dé a todos iguales, lo voy a dejar desde 1 y el promedio nos debe dar a todos 46.14. Espéreme, profe.
Y lo que tenemos que tener en cuenta aquí es el rango total de datos, lo dividimos entre el número que vamos a muestrear y ahí nos da el intervalo, si es que vamos a hacer un intervalo por orden, es decir, por un número de la tabla. Ese es el sistemático. Profe, el de la edad era copiar. Ah, no. El de la edad se coloca el 1 solito y el número que sigue es el anterior, es decir, el 1 más el 57. El No, pero el de la edad. El de la edad es con la fórmula buscar B. Sí. Pero la puedo copiar de la hoja anterior. De la hoja anterior yo selecciono cualquier fórmula que esté en cualquier lado. Vea, Sí. voy a copiar esta, control C, y la copio. O si se me olvida, pues vuelvo y hago la fórmula. Hago buscar B, selecciono el dato, voy a la tabla, cojo de la matriz toda la tabla, hago Sí, otra sí, vez la ya misma lo- operación. Profe, a mí el promedio me dio 45,63. Aquí Sí. arrancamos en 1. Espere. Wilson, arrancamos aquí en la persona 1. Ah, no, sí, ahí tengo el error. Ok, es que si no tenemos exactamente las mismas personas, claro, nos va a dar un valor diferente. Sí. Wilson, ¿vos arrancaste cuál en el 58? Ay, no, profe, no me dio de todas maneras. Vea, a ver, le doy igual, promedio. Sí, o sea, desde el 19 arranqué. 14. Pero 19 es la edad. No, 19 Profe. no. La pregunta es el muestreo. ¿Desde qué valor arrancaste? ¿Desde el 1 o desde el 58? Pues desde el 1, pero tampoco me dio. Tú arrancaste desde 58, Esteban. Sí, yo arranqué el 58, ¿Y cuánto profe, y lo dejé ya así. hiciste el